El olor a humedad era constante en Oldhaven. Una ciudad portuaria británica, con calles empedradas que parecían tragarse la luz y un pasado cargado de misterio. Yo, Daniel Blackwood, historiador aficionado y obsesionado con las leyendas urbanas, había llegado a Oldhaven buscando algo más que una historia para mi canal. Buscaba la verdad detrás de El coleccionista de sombras. La leyenda era sencilla, casi infantil. Se decía que, en las noches de niebla, un hombre de rostro pálido y ojos oscuros recorría las calles de Oldhaven, robando no objetos materiales, sino las sombras de la gente. Quienes perdían su sombra, perdían también su alegría, su vitalidad, su propia esencia. Se convertían en cascarones vacíos, vagando sin rumbo hasta que la niebla los reclamaba. Al principio, lo tomé como una simple anécdota, un cuento para turistas. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo en Oldhaven. La gente era diferente. Una tristeza profunda, casi palpable, impregnaba el ambiente. Había una falta de brillo en los ojos, una apatía que no se correspondía con una ciudad costera con historia. Mi primera pista llegó en la biblioteca municipal, un edificio antiguo y polvoriento, lleno de libros olvidados. Buscaba referencias a la leyenda en los archivos locales, y encontré algo inesperado. Un registro de desapariciones inusuales a lo largo de los siglos. No eran desapariciones físicas, sino emocionales. Personas que, de un día para otro, perdían todo interés en la vida, abandonando sus familias, sus trabajos, sus sueños, sin dejar rastro de por qué. El patrón era claro, las desapariciones coincidían con periodos de intensa niebla, y siempre ocurrían en zonas específicas de Oldhaven, las mismas zonas donde, según la leyenda, se había visto al coleccionista de sombras por última vez. Decidí hablar con los lugareños, aunque me costó encontrar a alguien dispuesto a hablar abiertamente sobre el tema. La mayoría se mostraban reacios, asustados. Pero finalmente, conocí a Marta, una anciana que había vivido en Oldhaven toda su vida. Marta me contó historias que no aparecían en los libros de historia, historias de pesadillas recurrentes, de una sensación constante de ser observado, de una pérdida gradual de la propia identidad. El coleccionista, él se alimenta de nuestra desesperación, susurró Marta, con la voz temblorosa. No roba las sombras en el sentido literal, sino la esperanza. La alegría. Todo lo que nos hace ser nosotros. Marta me dirigió a un antiguo observatorio abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que, según ella, estaba conectado con la leyenda. El observatorio había sido construido a finales del siglo XIX por un astrónomo excéntrico llamado Alistair Finch. Finch estaba obsesionado con la luz y la sombra, con la naturaleza dual del universo. Se decía que había estado intentando encontrar una manera de manipular la luz, de controlarla, de extraerla. El observatorio estaba en ruinas, pero aún se podían ver restos de su antigua grandeza. Las lentes de los telescopios estaban rotas, los instrumentos cubiertos de polvo. Pero en el centro de la sala principal, encontré algo que me heló la sangre. Un complejo sistema de espejos y prismas, diseñado para enfocar y refractar la luz de una manera extraña y perturbadora. Y en el suelo, grabado en la piedra, un símbolo recurrente en todas las referencias a El coleccionista de sombras, un círculo con una sombra en su interior. Mientras examinaba el sistema de espejos, noté algo inusual, una pequeña habitación oculta detrás de una pared. Dentro, encontré un diario, encuadernado en cuero y lleno de la caligrafía de Alistair Finch. El diario revelaba la verdad detrás de la leyenda. Finch no estaba intentando controlar la luz, estaba intentando extraer la energía de las sombras, la energía emocional que se acumulaba en la oscuridad. Finch creía que las sombras eran una fuente de poder inagotable, un pozo de emociones reprimidas, de miedos y ansiedades. Había construido el observatorio para canalizar esa energía, para extraerla y usarla para sus propios fines. Pero su experimento salió mal. En lugar de controlar las sombras, las liberó, creando una entidad oscura que se alimentaba de la desesperación de la gente de Oldhaven. El coleccionista de sombras no era un hombre, sino una manifestación de la propia oscuridad de la ciudad, una entidad creada por la obsesión de un científico loco. Y cuanto más desesperación había en Oldhaven, más fuerte se volvía el coleccionista. Pero el diario también contenía una solución. Finch había descubierto que la única manera de debilitar al coleccionista era inundar la ciudad de luz, de esperanza, de alegría.
Había diseñado un dispositivo, un faro de luz que, si se activaba, podría disipar la oscuridad y liberar a la gente de Oldhaven de su maldición. El problema era que el faro estaba desactivado, y los componentes necesarios para reactivarlo estaban dispersos por toda la ciudad, escondidos en lugares donde Finn los había ocultado para protegerlos de aquellos que pudieran usar su poder para el mal. Comencé una carrera contra el tiempo, buscando los componentes del faro. Cada pista me llevaba a un nuevo misterio, a una nueva revelación sobre el pasado oscuro de Oldhaven. Descubrí que Finch no era el único que estaba obsesionado con las sombras. Existía una sociedad secreta, los Guardianes de la Oscuridad, que adoraban al coleccionista y buscaban fortalecerlo. Los Guardianes habían estado operando en Oldhaven durante siglos, manipulando los eventos para mantener la ciudad sumida en la desesperación. Los Guardianes sabían que yo estaba investigando la leyenda, y comenzaron a perseguirme. Me acechaban en las calles oscuras, me enviaban mensajes amenazantes. Pero yo no me rendí. Sabía que tenía que detener al coleccionista, no solo por la gente de Oldhaven, sino por mí mismo. Había visto demasiado, sabía demasiado. Ya no era un simple historiador aficionado, era la última esperanza de una ciudad al borde de la oscuridad. Finalmente, reuní todos los componentes del faro. Con la ayuda de Marta, que demostró ser mucho más valiente de lo que parecía, logré activar el dispositivo. Un haz de luz brillante salió disparado hacia el cielo, iluminando toda la ciudad. La niebla comenzó a disiparse, la tristeza en los rostros de la gente comenzó a desaparecer. El coleccionista de sombras se debilitó, su poder disminuyó. La oscuridad comenzó a retroceder. Pero la batalla no había terminado. Los Guardianes de la Oscuridad lanzaron un último ataque, intentando destruir el faro. Hubo una confrontación final, una lucha desesperada por el alma de Oldhaven. Al final, logramos derrotar a los Guardianes, y la luz del faro se mantuvo encendida, disipando la oscuridad para siempre. Oldhaven nunca volvió a ser la misma. La gente recuperó su alegría, su vitalidad, su esperanza. La leyenda del coleccionista de sombras se convirtió en una historia de advertencia, un recordatorio de que la oscuridad siempre está presente, pero que la luz siempre puede vencerla. Yo, Daniel Blackwood, volví a mi vida, pero nunca olvidaré lo que vi en Oldhaven. Descubrí que las leyendas urbanas no siempre son cuentos inventados. A veces, son fragmentos de una verdad mucho más profunda, una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Script, la luz del faro era cegadora, pero también reconfortante. Sentí como la energía oscura que impregnaba Oldhaven se disipaba, como una niebla que se eleva al sol. La gente se abrazaba, lloraba de alegría, miraba al cielo con una esperanza que hacía mucho tiempo habían olvidado. Pero sabía que la victoria era frágil. Los Guardianes de la Oscuridad, aunque derrotados, no habían desaparecido por completo. Su influencia se extendía como una sombra, y temía que pudieran regresar algún día. Marta, con una sonrisa cansada pero esperanzada, me tomó la mano. No lo sé, Daniel dijo. Pero creo que hemos dado a Oldhaven una segunda oportunidad. Depende de nosotros, de todos nosotros, proteger esa luz. Sus palabras resonaron en mi mente. La lucha contra la oscuridad no había terminado, simplemente había cambiado de forma. Ya no se trataba de un monstruo que robaba sombras, sino de una batalla constante contra la desesperación, contra el miedo, contra la apatía que acechaba en cada esquina. Decidí quedarme en Oldhaven, al menos por un tiempo. Quería ayudar a la gente a reconstruir sus vidas, a sanar sus heridas. Quería ser parte de esa luz que habíamos traído a la ciudad. Me uní a un grupo de voluntarios que trabajaban para revitalizar Oldhaven, para atraer turistas, para crear un ambiente de esperanza y prosperidad. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar una antigua plaza, encontré algo enterrado bajo una capa de polvo y escombros. Era un pequeño cofre de madera, adornado con el mismo símbolo que había visto en el diario de Finn y en el observatorio, el círculo con la sombra en su interior. Con cautela, abrí el cofre. Dentro, encontré un mapa, dibujado a mano en un pergamino amarillento. El mapa mostraba la ubicación de otro dispositivo, mucho más pequeño que el faro, pero igualmente poderoso. El mapa indicaba que el dispositivo estaba escondido en las catacumbas bajo la iglesia de Oldhaven, un lugar que se había evitado durante siglos debido a su reputación de estar embrujado. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal.
¿Qué era este dispositivo? ¿Y por qué Finch lo había escondido allí? Junto al mapa, encontré una pequeña nota, escrita con la misma caligrafía de Finch. Este dispositivo, decía, es un amplificador de esperanza. Puede fortalecer la luz interior de cada individuo, haciéndolo inmune a la influencia de la oscuridad. Úsalo con sabiduría, pues su poder es inmenso. Sabía que tenía que encontrar el dispositivo. Sabía que era la clave para proteger a Oldhaven de la oscuridad para siempre. Pero también sabía que no estaría solo en esta búsqueda. Los guardianes de la oscuridad aún estaban ahí fuera, buscando una manera de recuperar su poder. Reuní a Marta y a otros voluntarios que confiaban en mí. Nos preparamos para adentrarnos en las catacumbas, armados con linternas, herramientas y una determinación inquebrantable. La entrada a las catacumbas era una boca oscura y húmeda, que parecía tragarse la luz. El aire era frío y pesado, cargado de un olor a humedad y a muerte. A medida que nos adentrábamos en las catacumbas, escuchábamos sonidos extraños, susurros, jadeos, el goteo constante de agua. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, grabadas por los monjes que habían construido la iglesia siglos atrás. Algunas de las inscripciones eran religiosas, otras eran perturbadoras. Después de horas de búsqueda, encontramos el dispositivo. Estaba escondido en un nicho secreto, detrás de una tumba sellada. Era una pequeña esfera de cristal, que brillaba con una luz suave y cálida. Al tocarla, sentí una oleada de energía recorriendo mi cuerpo, una sensación de paz y de esperanza que nunca antes había experimentado. Pero en ese momento, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos y vimos a los guardianes de la oscuridad, emergiendo de las sombras. Habían estado esperándonos. La batalla final había comenzado. La lucha fue feroz. Los guardianes eran fuertes y estaban bien armados. Pero nosotros estábamos motivados por la esperanza, por la necesidad de proteger a Oldhaven. Usamos el dispositivo amplificador de esperanza para fortalecer nuestras propias defensas, para repeler los ataques de los guardianes. Finalmente, logramos derrotarlos. Los guardianes se desvanecieron en las sombras, dejando atrás solo el eco de su odio y su desesperación. Con la esfera de cristal en mi mano, salimos de las catacumbas, hacia la luz del sol. La gente de Oldhaven nos recibió con vítores y aplausos. Sabíamos que habíamos ganado la batalla, pero la guerra aún no había terminado. La oscuridad siempre estaría presente, acechando en las sombras. Pero mientras tuviéramos esperanza, mientras tuviéramos luz, podríamos enfrentarla. Y Oldhaven, la ciudad que una vez estuvo al borde de la oscuridad, ahora brillaba con una nueva esperanza, una esperanza que nunca se extinguiría.